Seguimos entonces otro ejemplo de normativo, ¿no? Bueno, si comete pecados debe confesarse, o si comete pecado debe ir al infierno, ¿no? Enlaza el pecado con el infierno o con la confesión, enlaza dos actos o dos hechos, ¿no es cierto? Sobre todo hay un acto siempre de por medio, que está enlazado, ¿no? Bien, acto me refiero a acto humano, ¿no es cierto? Bueno, en este caso la religión, un acto divino sería. Eh, Bien, otro ejemplo, bueno, si comete homicidio, tiene que ir a prisión, ¿no es cierto? O sea, la norma enlaza hechos. Si por ejemplo, si sale a pasear durante la pandemia, debe sufrir una multa. O si está infectado del coronavirus, bueno, debe ser forzosamente internado, ¿no? Más allá de mi voluntad, ¿no es cierto? Son todos ejemplos de normas que regulan la conducta enlazando a ciertas condiciones una consecuencia, podríamos decir. Bien, de esa manera la norma regula la conducta recíproca de los hombres en este caso, ¿no es cierto? De los hombres y las mujeres, digo, de los individuos, ¿no? Ahora bien, eh, antes de entrar en la diferencia entre derecho y moral, bueno, sí, entremos en eso. Fíjense, hay entonces distintos tipos de normas. De normas morales, normas jurídicas, normas religiosas. Es decir, el derecho es un fenómeno normativo, pero también hay otros fenómenos normativos. ¿En qué se diferencia el derecho de la moral para este autor? Porque hay diversos autores que sostienen diversos criterios para diferenciar el derecho y la moral o para vincularlos. En este caso, los positivistas, en general los positivistas que se caracterizan por, digamos, diferenciar celosamente el derecho de la moral, ¿no? Bueno, en el caso de Kelsen, estamos hablando de la moral positiva ahora, ¿no es cierto? ¿Hay moral positiva? Sí, claro, hay moral positiva. Por ejemplo, la moral creada por un profeta, la moral consuetudinaria, supongamos, o sea, de la costumbre, de la clase media, supongamos, o la moral de la prisión, no sé, de grupos humanos, ¿no es cierto?, que ponen normas, ya sea en forma consuetudinaria o porque hay un profeta que así las pone, lo que fuera. O sea, crean normas. Después lo de constitucional lo vamos a ver más prolijamente. Siempre lo nombro, pero lo tenemos que ver con mayor detalle, ¿no? Normas que derivan de la costumbre. ¿Y qué diferencia para este autor un derecho positivo, que es el único que hay, de una moral positiva, que también es la única que hay para este autor? O sea, una moral creada en un momento y en un espacio determinado por cierto grupo social, o por un profeta. ¿En qué se diferencia? Bueno, en cómo regula la conducta. Digamos, y el derecho, para simplificar, el derecho, digamos, regula la conducta en forma coactiva. ¿Qué quiere decir coactiva? O sea, prevé actos de fuerza, prevé la aplicación de actos de fuerza. Vayamos a algo más específico, más claro, digamos, la norma genuina jurídica para este autor, para Kelsen, es la norma que enlaza a un acto una sanción, ¿no es cierto? Como el caso del homicidio y la prisión, o el homicidio y la pena de muerte, o los daños y la ejecución forzada de bienes para pagar, ¿no es cierto? Ya después lo vamos a ver mejor. Entonces, ¿cómo es esa sanción? Esa sanción se aplica o es susceptible de ser aplicada por la fuerza. El verdugo
que en Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, enchufa la silla eléctrica, es, bueno, justamente el que se encarga de, por la fuerza, ejecutar la sanción, esa sanción a pena de muerte, ¿no es cierto? El carcelero, que es por la fuerza, encierra al preso, al condenado, ¿no es cierto? Al condenado a prisión. El martillero, que le remata los bienes al deudor, ¿no? Son actos de fuerza, son sanciones, que después vamos a ver bien cómo se define la sanción, que se atribuye a un acto, que sería en este caso el acto ilícito, y que esa sanción, digamos, tiene esa característica de poder ser ejecutada por la fuerza, por un acto coactivo. La coacción es la fuerza física, ¿no? Bien. Entonces uno puede decir, pero como entonces la moral no prevé sanciones, la norma moral la moral no tiene sanciones, no hay sanciones morales. Sí, las hay. La diferencia es que a las sanciones morales no se aplica la fuerza física. Para este autor es como una estipulación, ¿no es cierto?, de conceptos. O sea, la moral prevé sanciones, pero son otro tipo de sanciones. Por ejemplo, que una sanción moral, retirar el saludo a alguien porque cometió un acto inmoral. Suponga, bueno, retirar el saludo. No está en juego la fuerza física. Sí la está en las sanciones jurídicas. Fíjense, entonces las normas retribuyen, ¿no es cierto?, premios y castigos, ¿no? En el caso jurídico, retribuyen castigos que susceptibles de ser ejecutados por la fuerza. Entonces, ¿cómo definimos el derecho y lo diferenciamos de otros sistemas normativos, de otros fenómenos normativos? Bueno, el derecho es un sistema de normas, ¿no es cierto?, que regulan la conducta recíproca de los individuos en forma coactiva. Eso, en forma coactiva, es lo que lo diferencia de la moral, vamos a decir, y de otros sistemas normativos, ¿no es cierto? Bueno, la religión, puedo decir que tienen sanciones trascendentales, sanciones puestas por Dios, no por los hombres, bueno, esa diferencia, ¿no? Entonces, diferencia de el derecho con respecto a los hechos, normas versus hechos, ¿no? No son hechos, son normas el derecho. Y dentro del fenómeno normativo, diferencia de otros fenómenos normativos, en el caso de la moral, en virtud de que el derecho prevé actos coactivos. El derecho regula la fuerza física, es una regulación normativa de la fuerza física. Bien. Bueno, hasta ahí vamos diferenciando naturaleza, moral y demás. ¿Qué nos queda por decir? Algo más. Digamos, la norma, que una norma exista, ¿no es cierto? La norma no existe como los hechos, ya lo habíamos dicho. Tiene otro tipo de existencia, un peculiar tipo de existencia. A ese tipo de existencia de la norma que él se le llama validez. La norma no es, sino que vale, podríamos decir, ¿no? No acaece, sino que tiene una validez, ¿no es cierto? Que la norma es válida quiere decir que existe como norma, ¿no? Por ejemplo, el juez dictó la sentencia. Bueno, ahí está, existe la norma sentencia dictada por este juez. Se reformó el Código Civil y Comercial, ¿no?, en el año 2015, ¿no es cierto? Ya no me acuerdo, 2014 y se empezó a regir en 2015. Si no me equivoco, yo no me acuerdo si 2015 o 2015. Bueno, entonces, la sancionó el Congreso. O sea, existe el nuevo Código Civil, existe, es válido, vale, ¿no es cierto? Los hechos ocurren, las normas valen, tienen validez. Quiere decir, digamos, la forma de existencia de la norma le llama validez. Y la validez de la norma tiene 4 aspectos diferentes, ¿no es cierto? Temporal, vale en un momento determinado. El Código Civil de Vélez Sarsfield empezó a valer, a existir, vamos a decir, empezó a regir en 1871, bueno, se reformó, perdió su vigencia en 2015. Pues, tuvo muchas reformas, pero en 2015, se reemplazó por otro código. El código es una ley, ¿no es cierto? Bueno, o sea, tiene una validez temporal, tiene una validez personal, espacial, vamos a decir espacial. O sea, el Código Civil vale para Argentina, no para Uruguay, ¿no es cierto? Las normas tienen una validez, existen para determinado espacio, para determinado tiempo y para determinado espacio. Las normas positivas,
¿no? Validez temporal y espacial determinada, concreta, ¿no es cierto? También tiene un aspecto personal, se le aplica a determinadas personas, por ejemplo, a los habitantes de la República Argentina, o a los ciudadanos, lo que fuera, de la República Argentina, o a los comerciantes, o a los trabajadores, o a fulano de tal una sentencia. O sea, tiene la validez tiene una faz subjetiva, ¿no? Y también tiene, vamos a decir, una faz material, o sea, es el tipo de conducta que regula. La conducta civil, los delitos penales, bueno, las distintas ramas del derecho que después van a ver, ¿no? O sea, se puede ver esos 4 aspectos de la validez. ¿Qué es la validez? Que la norma existe como tal. Bien. Bueno, entonces, ya determinamos el objeto derecho. Normas que regulan la conducta humana en forma coactiva. Bien, normas. Diferentes de los hechos. Entonces, hay ciencias, ahora estamos en el plano de la ciencia que es, bueno, el conocimiento de ese fenómeno, ¿no? Es decir, ustedes ya saben más o menos qué es una ciencia, un conocimiento metódico que tiene por objeto una determinada parcialidad del mundo, en este caso, derecho, el derecho, que son normas. Bueno, entonces, las ciencias podrían clasificarse, según este autor, en ciencias causales que estudian, vamos a decir, relaciones fácticas, relaciones entre hechos, y ciencias normativas, ciencias que tienen por objeto normas. Normativas en el sentido que justamente de que describen normas. No es que ellas producen normas, la ciencia, sino que describen normas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos 2 tipos de ciencias, una clasificación que establece el autor entre ciencias naturales o causales, vamos a decirle mejor causales, causales y ciencias normativas, según el objeto de conocimiento que tengan. El enunciado de las ciencias causales, o sea, ese enunciado que describe relaciones fácticas, por ejemplo, si uno sumerge un cuerpo en un líquido, ese cuerpo recibirá un empuje vertical de abajo hacia arriba. Bueno, esa es una ley física, un enunciado de la ciencia física, ¿no? Que describe cierta regularidad fáctica. Describe, digamos, una relación causal entre un hecho y otro, una relación causal. En cambio, las ciencias normativas, ¿qué describen? Describen normas. Entonces van a decir, conforme al derecho argentino, supongamos, si uno comete homicidio, debe ir a prisión de 8 a 25 años, ¿no? Describen esas normas, no es que ellas prescriban, no es que ellas establezcan normas, la ciencia, sino que describen esas normas. Entonces ahí hay una diferencia importante entre la norma creada por la autoridad, y la descripción de la norma que hace el científico, ¿no es cierto? El enunciado que describe esa norma tiene la misma estructura que el enunciado de la ciencia causal. Si se da A, bueno, se da B, pero no es se da, sino que debe darse B. O sea, hay una relación entre el antecedente y el consecuente en este enunciado que describe la norma, una relación no de causalidad, sino de imputación, le llama. Le atribuye la consecuencia al antecedente. No es que el antecedente es la causa de ese efecto, no, pero estamos en el mundo de lo fáctico. Puede ser que vaya a prisión o no, eso no importa. Lo que importa es que debe ir a prisión, porque yo estoy describiendo no hechos, sino normas que regulen hechos. Lo describo mediante ese enunciado, conforme al derecho argentino. Si se da el homicidio, debe darse la prisión de 8 a 25 años, ¿no es cierto? Bien, entonces esta es una noción de diferentes ciencias, de ciencias causales por un lado y ciencias normativas por otro lado. La moral es un fenómeno normativo. La ciencia que estudia la moral es una ciencia normativa. Es la ética, dice que se llama ética. Esa ciencia está dentro de las ciencias normativas. ¿Por qué? Porque describe normas en este caso morales, ¿no? Entonces, esa diferenciación tajante hace que sea entre ciencias que de la naturaleza de causales y ciencias normativas, ciencias que describen hechos, relaciones entre fácticas, entre hechos, y ciencias que describen normas que regulan hechos, ¿no es cierto? Bien,
Esto es lo que se entiende por pureza metódica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para Kelsen la teoría jurídica de su época mezclaba mucho estos planos, ¿no? Mezclaba los hechos con las normas, ¿no es cierto? Predecía hechos que no tienen que ver con una ciencia que se aboque a estudiar normas. O sea, diferenciar, no hacer como una mezcla de conceptos científicos, sino diferenciar una ciencia de la otra. Bien. Esa clasificación de la ciencia. Por otro lado, vamos a ir terminando, porque se hace muy largo. Por otro lado, digamos, la ciencia pura es esa ciencia que se aboca a un solo objeto y que tiene un método justamente adecuado para ese determinado objeto, ¿no? Pero además, la ciencia tiene que ser un conocimiento objetivo, tiene que reproducir el mundo tal como es, en este caso el mundo jurídico, ¿no? No es tarea de la ciencia valorar ese objeto o, vamos a decir, tratar de verlo de una manera más adecuada a los propios intereses políticos. No. La ciencia tiene que ser, es un saber neutral, es un conocimiento neutral. Uno tiene que, ¿qué quiere decir esto? Que el sujeto de conocimiento, ¿no es cierto?, debe dejar de lado sus deseos, ¿no es cierto?, dejar de lado su voluntad y tiene que inteligir el objeto, tiene que conocerlo, tiene que reproducirlo tal como es, le guste o no. Eso no quiere decir, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que el científico no puede ser al mismo tiempo político. Eso es la ciencia pura del derecho. Cualquier ciencia es pura para este autor. Ciencia, digamos, neutra al valor, no tiene que valorar. El científico no tiene que querer transformar o conservar el mundo, sino que lo único que tiene que hacer es conocer el mundo tal como es. Esa es la objetividad, ¿no es cierto? Bien, entonces la pureza se predica de la ciencia, ¿no? Esto no quiere decir que la política esté mal, no, pero el científico, si se saca el guardapolvo de científico y lo cuelga y puede hacer política, pero en tanto que haga ciencia, no tiene que hacer política. Esa es la cuestión de la neutralidad de la ciencia, tan cara al positivismo. Entonces, división de ciencias, dos ciencias distintas, y toda ciencia, dos tipos de ciencias distintas, y toda ciencia debe ser un conocimiento neutral, objetivo, que reproduzca el objeto tal como es. Después seguiremos hablando de esto, pero ya se hizo un poco largo. Chao.